Si creías que el cepillado de dientes con cualquier tipo de cepillo manual libraba tus dientes de toda la biopelícula dental, quédate hasta el final del video porque te hablaré con números. Te lo explico de otra manera. Esos números salen de 59 estudios de alta calidad que un grupo de investigadores en un estudio sistemático analizó. Se trata de estudios clínicos donde evaluaron a más de 10.000 pacientes. Y 10.000 personas se dice rápido, pero son el número de personas que necesitas para llenar unos 20 aviones Boeing 747. Y al evaluar a cada uno de más de 10.000 pacientes, los investigadores se hacían la misma pregunta: ¿qué tan efectivo es el cepillo de dientes manual en eliminar la biopelícula de los dientes? Y esto en una sola sesión de cepillado. Y así llegaron a un primer dato clave, y es que muchas personas en promedio logran en una sola sesión de cepillado eliminar alrededor del 50% de la biopelícula dental acumulada sobre sus dientes. O dicho de otra forma, esto es eliminar la mitad de la biopelícula dental que se acumuló sobre tus dientes y estar tentado a asumir que ya el trabajo está hecho por completo. Y esa mitad del placa dental que queda acumulada sobre sus dientes continúa siendo colonizada por bacterias, y esas bacterias continúan haciendo daño, o bien sea a tus dientes o bien sea a tus encías. Pero esto no es toda la historia a nivel de porcentaje y de números, porque te tengo más datos. Porque los números cambian dependiendo de cómo los grupos de investigadores hayan medido la eliminación de la biopelícula dental de los dientes. Una de las formas de medir la acumulación de la biopelícula es la que toma en cuenta la del tercio gingival, la de la zona del diente más cercana a la encía. Y allí los porcentajes indican que el cepillado promedio con un cepillo manual llegó a eliminar hasta solo un 30% de la biopelícula dental. Pero esa forma de medir la acumulación de la placa cerca de la encía tomaba en cuenta todo el diente, desde el diente más cercano a la encía hasta la cúspide. Pero si lo vemos desde el punto de vista de otro grupo de investigadores que midió nada más el área del diente cercana a la encía, la eliminación de la biopelícula dental llegó hasta un 53%, que es un número mucho mayor, pero todavía no es eliminar toda la placa que se acumuló sobre ese diente. Esto puede sonar un poco confuso, así que lo digo de otra manera. Dependiendo del grupo de investigadores y los instrumentos de medición, la eliminación de la biopelícula llegó hasta un 30%, hasta un 53%. Y esto depende mucho del criterio con el que se mida. Y esto te lo digo para aclarar la confusión que surge cuando citan muchos estudios clínicos o estudios sistemáticos. No basta con decir, es que se eliminó, se logró en tanto por ciento tal objetivo, sino cómo fue medido ese objetivo, esa eliminación o ese logro. En este caso, como ya dije, la eliminación oscila entre el 30 y el 53%, porque no solamente basta con hablarte de datos y números, hay que saber interpretarlos y explicarte de dónde salen. Pero por momentos, para aclarar el tema, digamos que en un número promedio, como máximo estás eliminando la biopelícula dental hasta un 50%, hasta la mitad. Esto usando un cepillo manual. Pero continúa viendo, porque aquí el tema se pone interesante, porque no se trata de usar cualquier tipo de cepillo dental manual. No todos limpian igual tus dientes y no todas las personas la usan por el mismo periodo de tiempo como se cepillan. Soy el odontólogo Luis Marcano y mi objetivo es ayudarte a entender estas cifras para que logres un mejor cepillado dental. Pero regresando al tema del cepillo dental, cuando vas a comprarlos, observas cualquier tipo de diseños, algunos con cortes rectos, otros con cerdas anguladas, otros con cerdas más largas o más cortas. Y es normal que te preguntes qué parte de esos diseños es marketing y qué parte es ciencia real. Por mi parte, como odontólogo, cito un estudio sistemático, que es un estudio de varios estudios bastante riguroso para responderte con data más precisa. Si vamos al cepillo de dientes manual de corte plano, de cerdas planas, en la eliminación de la biopelícula dental llegó apenas a un 24%. Imagínate, solamente la cuarta parte. Si vamos a los cepillos de dientes multiniveles con cerdas más largas y más cortas, este tipo de cepillos alcanza una eliminación del 33% de la biopelícula dental. Todavía es poco. Pero ahora vamos a un dato interesante, que son los cepillos con cerdas anguladas. Este tipo de cepillo dental manual alcanzó una eliminación de la biopelícula entre un 39 a un 61%. Esto ya depende de la zona de la boca donde se cepillaba y el índice de medición tomado en cuenta para medirlo. Esta variación en los porcentajes depende de cómo fue medido la eliminación de la placa bacteriana. Y esta mayor eliminación de la biopelícula dental por los cepillos de cerdas cruzadas, en mi interpretación del estudio, es porque estas cerdas anguladas alcanzan las zonas interproximales, las zonas vecinas entre los dientes y que tienen formas curvas. En este caso, el diseño del cepillo importa. Pero esta no es toda la historia, porque podrías tener el mejor cepillo de dientes manual, usarlo cada día y pasar por alto
un factor muy importante que destruiría la efectividad de tu cepillado dental. Y esto es el tiempo. Y esta investigación que estoy citando también nos trae datos de esos más de 10.000 pacientes sobre el tiempo que usaron el cepillado y cómo eso tuvo influencia en cuánta placa dental eliminaba. Las personas que se cepillaban un minuto alcanzaron una eliminación de placa dental de alrededor de un 27%. Pero el grupo que se cepilló durante 2 minutos alcanzó una eliminación de placa de alrededor de un 41%. Y esto es todo un tema porque la mayoría de las personas, según la evidencia científica, se cepillan entre 45 a 60 segundos. Dicho de otras formas, se cepillan a las carreras. Entonces, si con un buen cepillo de dientes y aparte un buen tiempo de cepillado alcanzas a eliminar un 50, como mucho un 60% de la biopelícula dental, estás dejando entre la mitad y un 40% de biopelícula dental sobre tus dientes. Y eso significa que hay entre un 40 y un 50% de biopelícula dental que persiste, que es colonizada por bacterias, y es que esto causa efectos en tu boca como caries y como inflamación de las encías. A esta altura del video quizás se está preguntando, ¿acaso el cepillo de dientes manual no sirve de nada? No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que el cepillado dental sí es el pilar fundamental de tu higiene oral. El cepillo dental no tiene sustitutos, pero no es suficiente, porque necesitas un cepillo dental con un buen diseño, con una buena técnica de cepillado y usarlo por el tiempo adecuado. Y aparte de eso, tienes que acompañar el cepillado de una buena pasta dental, del uso del hilo dental, del uso del irrigador dental, del uso del enjuague antiséptico que te indique tu odontólogo. Temas de los que, por cierto, encontrarás varios videos aquí en el canal. Respecto al cepillo de dientes, quiero que recuerdes que su uso es el paso fundamental para tu higiene oral. Pero por favor te pido que no confíes del todo en cepillos de corte plano. Si estás de viaje te lo entiendo, pero cuando tengas la oportunidad de cambiarlo, cuando llegue la hora de cambiarlo, por favor elige un diseño que tenga una mejor eficacia para eliminar la biopelícula dental, como aquellos cepillos de cerdas anguladas. Y también, muy importante, deja de correr, tómate el tiempo para cepillar bien tus dientes, entre 2 y 3 minutos. Y otro punto muy importante, chequea los enlaces que comparto en mi descripción y comentario fijado, porque allí vas a encontrar mi selección de cepillo de dientes y otros buenos productos para tu higiene oral. Y si quieres ver más datos interesantes, ve este otro video.